Bueno, ahora sí. Les doy la bienvenida. Muchísimas gracias por poder conectarse. Estaremos acá trabajando una media horita, 40 minutos para resolver dudas acerca de las actividades que tenemos planeadas para la semana, explicar de manera general qué vamos a hacer con el curso, hacia dónde lo vamos a dirigir, cuál es el propósito, cuál es la intención. Revisar una parte teórica sobre currículo, funciones del currículo, que es algo que no les expliqué en el texto que tienen en la primera unidad, pero sí es importante mencionar. Entonces, para no repetir la información, se los explico acá. Y bueno, preguntarles sobre los avances que tengan en cuanto al currículo, si ya ubicaron un currículo o no han ubicado un currículo sobre el cual vamos a trabajar la innovación. Entonces vamos a empezar por ahí y en este orden de ideas me gustaría, no es una clase expositiva, no me voy a pasar hablando los 40 minutos yo sola, me gustaría escucharlos. Entonces, si pueden prender sus cámaras, si pueden desconectarse, vamos a hacerlo corto, vamos a hacer 30, 40 minutos efectivos y nos desconectamos. Entonces, la idea es que participen, que me comenten cómo están, cómo lo están desarrollando, cómo van con sus actividades de la semana y obviamente hacerles algunas preguntas en torno al curso para ver qué tanto saben, qué tanto han leído acerca de lo que vamos a hacer. Si hay dudas al respecto, pues de una vez que las despejemos. Empiezo comentándoles que el curso vamos a desarrollarlo, gracias Lucero, a lo largo de 8 semanas. Vamos a estar estas 2 primeras semanas revisando una parte teórica sobre lo que es teoría curricular, incluso diseño curricular. Y bueno, después de esta parte vamos a trabajar lo que es el diseño ya de la innovación. Vamos a empezar a trabajar sobre la parte de teoría de diseño curricular. A la par que vamos llevando la teoría, vamos a ir trabajando sobre el proyecto que ustedes van a innovar. Algo como lo que hicimos en el curso pasado. Estuvimos trabajando sobre la investigación-acción y a medida que íbamos llevando cada proceso íbamos aplicándolo al proyecto. Entonces, del mismo modo lo vamos a estar trabajando acá. A partir de la segunda unidad va a ser así, segunda y tercera unidad para ir desarrollando cada uno de los elementos de su innovación curricular. Y bueno, al final se va a trabajar en los 2 productos finales del curso, van a resultar en un video. No vamos a hacer un coloquio esta vez, pero sí va a haber un trabajo final que haga el compendio general de lo que van a ir desarrollando a lo largo del curso. Y va a haber un video, que es el video donde ustedes defiendan y presenten esa propuesta de innovación. Muy bien. Ahora sí vamos a empezar y me gustaría escucharlos, a ver a cualquiera de los 3 o 4 que están, que me digan por qué creen o por qué piensan que el currículo es polisemántico, por qué el término es polisemántico y por qué no podemos ocupar una sola definición. ¿Por qué creen ustedes? Ya vimos que hay algunas disciplinas que se relacionan directamente con el currículo. ¿Cuáles son algunas de esas disciplinas y en qué medida se relacionan con el currículo? El que quiera participar, adelante. Bueno, pero no, adelante, compañera, perdón, adelante, adelante. Si quieres tú primero. Bueno, eso es rapidito. Yo considero que es polisémico porque son varios aspectos que se cubren. Entonces, como estamos mencionando en nuestro trabajo, para algunos momentos son objetivos que se cumplen, son fines, son medios que se quieren alcanzar. Entonces, es la forma de lo que queremos alcanzar, que como nosotros como docentes alcance también el alumno. Entonces, por eso pienso que, como dice, es polisemántico, como comenta usted. Así es, muchas gracias. Gracias, Nancy. Carlos. Sí, bueno, igual, complementando un poco la aportación de mi compañera Nancy, yo considero que también es polisemántico el concepto porque obviamente nosotros como futuros diseñadores curriculares tenemos que tomar en cuenta diferentes variables, ¿no? La primera de ellas es la parte, del contexto, la parte de la didáctica, lo que se debe de implementar, en la teoría curricular y la parte de lo que es pues las teorías del aprendizaje, ¿no? ¿Qué tipo de teorías del aprendizaje vamos a implementar dentro de nuestro currículum, ¿no? Por eso considero que también es un concepto polisemántico. Gracias, Carlos, así es. Linka. Pues, pues más o menos voy a decir lo mismo porque es polisemántico porque abarca todas las áreas que tienen que ver con la educación.
lo que son, no sé, las planeaciones, tomar en cuenta el contexto social, económico, de los alumnos. También tiene que ver con con los contenidos, con la cultura, todo. Sí, muy bien. El término es polisemántico porque quizás tampoco estamos hablando de un solo aspecto, sino también estamos hablando de diferentes tipos de currículo. No estamos hablando de uno solo. Hablamos de diferentes tipos de currículo y entonces cuando intentamos definir la palabra currículo, algunas veces también estamos definiendo un currículo oculto, un currículo formal. Muchas personas relacionan la palabra currículo con el pensum académico, con la parte de aquí está, este es el currículo, pero también el currículo es lo que pasa dentro del aula, que es la parte experiencial. También el currículo va más allá de eso, ¿no? Y como dicen ustedes, como dice Carlos, como dice Nancy, obviamente se apoya en la didáctica, se tiene que apoyar en la pedagogía, porque a partir de la teoría de la educación de la cual partes, de la metodología que seleccionas, entonces de ahí desarrollas tus objetivos, tus contenidos, tus estrategias y efectivamente se logra evaluar. Pues eso es el currículo, es un término polisemántico que la verdad es muy flexible, pero también implica a la par que se va realizando tengamos la plena conciencia de que no es un hacer por hacer o es un hacer porque se me ocurre. Es decir, hay muchos currículos hoy en día que sí están planeados a la luz de lo que piensa el docente, a la luz de lo que se le ocurre al docente, pero en realidad el diseñador curricular sabe que el proceso va más allá de, ay, se me ocurrió esta estrategia, la voy a colocar. No, vamos a identificar la metodología curricular a la cual pertenece y de la cual queremos hacer el currículo, es decir, si es técnica, si va a ser práctica, si esta metodología va a ser crítica, porque mi propósito es que los estudiantes sean autónomos, que busquen, no sé, un movimiento, un proyecto comunitario, que es a raíz de los objetivos que yo quiera con el curso, entonces busco e identifico cuál es la metodología más pertinente para lograr los propósitos que yo quiero. Por ejemplo, si a mí lo único que me interesa es que el estudiante alcance las competencias y los objetivos trazados, ok, que se limite a alcanzar los objetivos, entonces es algo más técnico. Si yo lo que quiero es que el estudiante desarrolle ciertas competencias y lleve a cabo ciertas actividades como desarrollo de habilidades, pensamiento crítico, entonces mi proyecto debe ser más enfocado a una metodología práctica. Y si yo lo que busco es que el estudiante sea más autónomo y que tenga el trabajo de la posibilidad de hacer crítica frente a lo que está viviendo o aconteciendo socialmente, entonces va a ser uno más sociocrítico. Entonces, en ese sentido, es importante que identifiquemos uno, de qué tipo de currículo vamos a hablar o sobre qué tipo de currículo vamos a trabajar y después que identifiquemos cómo está conformado ese currículo, qué es lo que viene la próxima semana. Entonces, para que no se pierdan qué va a pasar la próxima semana, aquí más o menos se los explico qué es lo que vamos a realizar. Para la próxima semana vamos a trabajar sobre un currículo formal. Existen diferentes niveles de concreción. Vamos a trabajar en el formal porque es muy complicado que yo les diga, bueno, vamos a modificar un experiencial. Pues el experiencial es lo que vivimos dentro del aula y no tenemos, digamos, la grabación de lo que pasó para que nosotros lo cambiemos. Vamos a cambiar y vamos a tratar de modificar un currículo formal o personalizado. Hablamos de un currículo a nivel personalizado, que es cuando directamente lo enfocamos hacia un currículo, hacia un estudiante o hacia un grupo de estudiantes. Digamos que en nuestro salón tuviéramos a un estudiante con TDA, por ejemplo, o que tuviéramos a un estudiante que tiene problemas para escuchar, que no escucha, que habla pero no escucha o cosas así, ¿no? Si tuviéramos una situación de ese carácter, pues entonces haríamos un currículo personalizado, es decir, directamente sobre el estudiante. ¿Lo pueden trabajar a ese nivel de concreción? Sí. O lo pueden trabajar a un nivel de concreción de aula. El nivel de aula, pues es simplemente a nivel de asignatura. Vamos a revisar un poquito esos niveles, por si hay alguna duda, alguna inquietud, lo voy a presentar en este momento para que nos quede más claro a todos y podamos seguir a partir de ahí desarrollando pues la temática de la clase. Voy a compartir mi pantalla para que lo podamos ver. Screen. Acá. Muy bien, ¿pueden ver mi pantalla?
Sí, maestra. Sí, maestra, sí lo podemos ver. Perfecto, gracias. Vamos a hablar primero, ¿a qué se debe la existencia de múltiples definiciones y conceptos del término currículo? Como lo decíamos hace un momento, pues realmente estamos hablando de diferentes tipos de currículo y no de uno solo, por eso tampoco lo podemos definir de manera específica. Si dijéramos vamos a hablar del oculto, pues ya sabemos qué es el oculto, el experiencial, etcétera. Pero en términos generales, pues un currículo implica muchas definiciones. En realidad no se tiene uno, sino 5 currículos simultáneos planteados por Posner en 1998. El oficial, el operacional, el oculto, el nulo y extracurrículo, que fueron los que ustedes estuvieron trabajando esta semana. Casarini propuso 3, formal, real y oculto, que en esos prácticamente desarrolla los 5 que Posner planteó. El currículo formal es la planeación del proceso de enseñanza-aprendizaje con sus correspondientes finalidades y condiciones. O sea, es lo que procede legitimidad, es el documento físico que queda, el documento del currículo, representa el aspecto físico, ese es el currículo formal. ¿Qué es este currículo formal sobre el cual nosotros vamos a hacer la innovación? Muy bien, tenemos el currículo real o currículo vivido, que es la puesta en práctica de ese currículo, ¿no? Es decir, lo que pasa dentro del aula. Confluyen diferentes factores personales, socioculturales, económicos, políticos, etc. Ahora, es importante, muchas veces en este currículo real no coincide con el currículo formal. ¿Por qué creen que no coincida? Carlos, ¿por qué crees que a veces el currículo real no pudiera coincidir con el currículo formal? Porque como ya lo mencionó hace un ratito, en esa cuestión, pues obviamente el currículum formal ya es un proceso sistematizado, o sea, tú planeas, pero el currículum real no sabes lo que vaya a pasar dentro de tu experiencia en el aula de clases y lo que tú planeaste realmente se adapta a lo real como tal, ¿no? Exacto, muy bien, exacto, justamente por eso, porque a veces llegamos al aula de clase considerando que lo que pusimos en el papel va a salir tal cual y llegamos y resulta que no hay internet, y resulta que no hay recursos, y resulta que no está la pizarra que yo había seleccionado como recurso, etcétera. Entonces, una cosa es lo que está en el papel, que es el currículo formal, y otra cosa es el currículo real, que es lo que realmente pasa en el aula de clase. Gracias, Carlos. El currículo oculto. Hablamos de normas institucionales, los valores no reconocidos abiertamente por profesores y funcionarios escolares. Glinka, ¿estás por ahí? Sí, maestra. ¿Puedes apoyar leyéndolo, por favor? Sí, currículo oculto, normas institucionales y valores no reconocidos abiertamente por profesores y funcionarios escolares, proveedor de enseñanzas encubiertas, latentes y no explícitas, brindadas por la escuela. Componente ideológico, moral y político. Categoría de análisis polémica que se pretende con el currículo como herramienta de socialización. Muy bien, gracias, Blinka. ¿Me puedes dar un ejemplo de cómo sería el currículo oculto en el lugar donde actualmente estás trabajando? Me decías que trabajabas en un colegio. ¿No es un colegio, es una congregación o cómo es? Sí, es un colegio católico. El currículo oculto podría ser, por ejemplo, pues es que aquí lo dice, los valores que no están como que implícitos en las clases, como por ejemplo, sabemos que debemos de respetar a nuestros maestros o a los adultos, o sabemos que debemos de hacer silencio para escuchar a la otra persona que está hablando. Ese podría ser un currículo oculto. Hablando en términos del lugar donde tú trabajas, que no todo el mundo tiene la posibilidad de trabajar o de estudiar en un colegio religioso, por ejemplo, ¿cuál crees tú que es el currículo oculto que está detrás de la metodología de tu escuela, por ejemplo? Si alguien quiere apoyar a Glinka, o sea, Nancy o tal vez Carlos pudieran apoyarla, pero adelante, Glinka, lo estás haciendo muy bien, por ahí vas, pero aterricémoslo un poquito más a tu lugar de trabajo, a tu centro de trabajo. ¿Cuál es
¿Cuáles son esos valores? ¿Cuáles son esas cosas que realmente se transmiten directamente, es decir, no están formalmente escritas, pero, es decir, por ejemplo, ¿cuál es el lema de la institución donde trabajas? ¿O cuál es, no sé, la ideología? ¿Qué pudiera ser? Sí, a lo mejor podría ser el carisma vocacional que se debe de vivir en el colegio. Hay lemas, sí hay lemas, por ejemplo, hay un lema que dice amar al Espíritu Santo y hacerlo amar, con María todo, sin ella nada. Exacto, ese es el currículo oculto, es decir, no lo encuentras en el currículo formal precisamente, pero a través de los lemas, de las actividades diarias, de las rutinas, de los ejercicios que hagan, por ejemplo, no sé si oran todos los días, entonces estamos inculcando que valores espirituales, estamos inculcando esa parte, esa formación espiritual, no la ofrece cualquier institución. Entonces, por ejemplo, este es el currículo oculto de tu institución, todo aquello que se transmite sin necesidad de estar escrito y plasmado, porque quizás no lo tengas tú en tu planeación diaria, pero tú sabes que llegando haces una oración de bienvenida. Sí, como no. Espiritual. Igual, claro, puede ser, perdón, Nancy, puede ser el ángelus que se hace todos los días. Exacto, exacto. Son esos valores, son esa construcción espiritual, ese desarrollo humano que está implícito. No se dice, pero está implícito en nuestra actividad docente, ¿sí me entiendes? Sí. Perfecto. Nancy, adelante, ibas a decir algo más. Sí, igual considero que también específico en la escuela donde trabaja Brinca, también hay los valores, pero en cuanto al deporte, porque igual y se fomenta que se haga el deporte, que los niños participen, que pues que sean, o sea, le dan también prioridad a que los niños tengan actividades deportivas, no solamente o sea, no están puestas en el currículo, pero sí las van apoyando. Bueno, me imagino, ¿no? ¿O estoy mal? Por ejemplo, en las actividades deportivas que tú dices vendrían a ser como actividades extracurriculares, ¿no? Sí, pero por lo general les van dando a los niños esa motivación, ¿no? Ese incentivo de que pueden estar en el deporte, también pueden estudiar, les hacen convivir. Sí, en la parte de convivir, de relacionarse, sí. Ya cuando, por ejemplo, la escuela ofrece actividades extracurriculares como natación, como deportes, como danza, como esa es otra parte del currículo y ese es otro tipo de currículo, que es uno de los que vamos a ver ahora. Pero sí, todos los valores de compañerismo, de trabajo en equipo, de trabajo colaborativo, por ejemplo, todo esto que no está escrito ni está implícito, pero se está enseñando a través de las estrategias de aprendizaje que utilizamos en el aula, hacen parte del currículo, de este tipo de currículo, del oculto. Entonces, pues muy bien, en ese sentido estamos todos claros, entendido. Sí. Muy bien. ¿Me puedes apoyar leyendo el currículo nulo, por favor? Nancy, ¿estás? Perdón, maestra, es que no la escuché. ¿Me puedes apoyar con el currículo nulo, por favor? Claro, el currículo nulo son temas de estudio no enseñados. ¿Por qué no se enseña y por qué se ha quedado fuera? El extracurrículo currículo adicional son las experiencias planeadas externas al currículo formal y académico. Muchas gracias, muy bien. ¿Qué entendemos por currículo nulo? Con sus palabras, ¿qué es el currículo nulo? Pues son temáticas que no se enseñan, ¿no? O sea, que ya no se alcanzan a abarcar, ¿no? Como tal. Ok, ¿y qué criterios se tomarían en cuenta para no abarcarse? O bueno, ¿ustedes cómo consideran que, por ejemplo, el diseñador curricular decide esto sí, esto no, y por qué? ¿O qué se debería tener en cuenta según su criterio para que se seleccionaran ciertos temas y otros no? Pues bueno, cuando nosotros llevamos la materia de diseño de planes de estudio, nos enseñaron
dentro de la metodología tú debes de tomar en cuenta cuestiones como la empleabilidad y cuáles son las tendencias del mercado laboral o las tendencias en el área del conocimiento donde tú vayas a plasmar como tal el currículum, ¿no? Algo así más o menos me acuerdo de esa parte. Sí, sí, tendencias de innovación, por ejemplo, en este caso, tendencias de innovación curricular y obviamente el contenido, que el contenido siempre sea actual. Buscamos tratar de llevar de la manera más actual posible el curso, por ejemplo, pues, citando bibliografía actual, qué se ha hecho, cuáles son los últimos avances con respecto a cierto tema. Entonces, siempre se va a buscar, uno, que sea un contenido innovador, dos, que el contenido sea pertinente, que sea accesible, que los recursos sean accesibles. Toda esta parte es lo que hace que obviamente se componga la estructura del diseño curricular y se seleccionen los contenidos apropiados. Ahora, esos contenidos no los elijo porque sí también. Esos contenidos también tienen que estar ad hoc con una metodología de diseño curricular que he elegido previamente. Si elegí la metodología práctica, pues entonces estoy revisando cuáles son los criterios que esa metodología ha advertido para que yo seleccione los contenidos y sigo cada uno de los criterios o las etapas que tengo que hacer para seleccionar ese contenido. Y lo mismo en el caso si fuera técnico y lo mismo en el caso si fuera crítico. Muy bien, gracias. El extracurrículo. Son experiencias planeadas externas al currículo formal y académico. Lo que decíamos, por ejemplo, actividades de fútbol, de ballet, de baloncesto que se llevan a cabo en otros horarios fuera del académico. Son simultáneos porque se relacionan entre sí, porque se complementan. El currículo es la esencia de la práctica educativa, es decir, es la concreción de la parte formal a la parte concreta. Eso es lo que hace el currículo, es un proceso que va desde la parte en la que te sientas y diseñas y planeas y escribes y la parte en la que ejecutas y evalúas los procesos. Con el currículo están implicados todos los temas que tienen alguna importancia para comprender el funcionamiento de la realidad y de la práctica escolar, a nivel de aula, a nivel de centro y de sistema educativo. Bueno, ahora vamos a ver los niveles de concreción, es decir, este currículo tiene un currículo puede tener diferentes niveles de concreción, va desde lo más macro hasta lo más micro, ¿lo recuerdan? ¿Cuál será el nivel macro? ¿Cuál será el nivel más amplio del currículo? ¿Alguno lo recuerda? El nivel de concreción más amplio del currículo. Vamos a hablar sobre los niveles. Muy bien. Se los voy a refrescar por si se les ha pasado o por si no lo recuerdan muy bien. De esto depende también que identifiquemos sobre qué nivel vamos a trabajar nuestra innovación curricular. Fue lo que vimos hace un ratito, fue lo que les comenté hace un momentito, de los niveles. Tenemos 4 niveles y vamos a trabajar sobre un nivel de concreción nivel 3 de aula o un nivel 4 que sería personalizado. El nivel 1, ¿cuál es? Es el que va desde la SEP. No sé si lo han visto los que tienen la oportunidad de trabajar en la SEP, en las escuelas públicas, llegan y dicen, bueno, esto es lo que quiere la SEP, sobre esto vamos a trabajar, estos son los lineamientos, esto estableció la SEP para este ciclo escolar. Cuando hacen reformas, cuando hacen ajustes a la reforma educativa y que nos llega directamente a la institución. Ese es el currículum básico. Lo elabora la administración educativa, es decir, por ejemplo, en este caso la SEP, de quien está hablando. Debe posibilitar la autonomía curricular. ¿Qué quiere decir? Bueno, estos son los lineamientos que yo establezco y ustedes a nivel institucional los aterrizan a sus necesidades, que eso es lo que hace el nivel 1. Sobre ese nivel obviamente no vamos a trabajar porque es un nivel muy amplio que no nos compete y no nos corresponde. El nivel 2 es el nivel de centro, que es cuando hablamos del currículo contextualizado por las instituciones y los profesores en el marco de su proyecto institucional. Es decir, si mi proyecto es de formación católica, entonces ¿cómo adecuo esos lineamientos que me entregan, que me da la administración para que yo aterrice esos contenidos, esos elementos curriculares al aula donde yo lo voy a concretar? Entonces aquí es cuando ya... ¿Perdón?
Sí, maestra, por ejemplo, ahorita que tuvimos el consejo técnico, bueno, anterior, Sí. que la SEP está, no, bueno, hizo la propuesta de hacer, de trabajar un mes, todo lo que es lo socioemocional. Entonces, se hizo como un pequeño proyecto en el cual, pues, bueno, yo que estoy ahorita en la sección secundaria, pues toda la sección se puso de acuerdo para trabajar en sus materias, en sus asignaturas, todo lo relacionado con lo socioemocional. ¿Esto sería nivel 2? Este sería el nivel 2 porque lo manda la SEP y lo que tú tienes que hacer es contextualizarlo a tu institución. Entonces, la institución es libre de decidir de qué modo lo van a realizar. Yo me acuerdo, como tú dices, Glinka, hace un tiempo, por ejemplo, también en un momento en que trabajaba con la SEP, no trabajé con la SEP, pero sí con una escuela privada que obviamente tenía que tener en cuenta los lineamientos de la SEP aparte de su metodología. Pero nos decían, queremos que cada mes se trabaje o que a lo largo de este año se trabajen los valores, por ejemplo. Ustedes son autónomos decidiendo cuál es el valor, cuáles valores van a trabajar y con cuál empezar. Pero nos gustaría que incluyeran estos 6 dentro de los 12 que van a trabajar o dentro de los 10 que se van a trabajar. Entonces, ese es el nivel 1 en el que la SEP dice esto es lo que necesito que se haga y el nivel 2 es cuando dice la institución, ok, esto mandó la SEP, ¿cómo lo vamos a hacer? Y eso lo hace en plenaria, lo hace con sus docentes y los docentes opinan y dan ideas y dicen, ¿sabes qué? Lo podemos trabajar por meses, podemos trabajar este mes porque se relaciona con la bandera, con el mes patrio, con no sé, cosas así. Es el currículo contextualizado y ese sería el nivel 2. Así es, muchas veces lo que hacen las instituciones es, dependiendo de la metodología que tenga la escuela, obviamente aterrizar esos lineamientos a su propia metodología de educación que están llevando. Muy bien, el nivel 3 es el nivel de aula. En este nivel prácticamente se da a nivel de concreción de asignatura, podría decirse, y también muchos de los responsables de este nivel de concreción son los docentes, aunque algunas veces tú llegas a la institución y te dicen, mira, te va a tocar dar esta asignatura y aquí está el pensum, aquí está el currículo de la asignatura. Entonces tú revísalo y te adaptas y lo sacas adelante, pero muchas veces tú llegas y te dicen, pues no hay nada, ese es el curso que vas a dar, pero no hay nada. Entonces es prácticamente arrancar de cero y muchas veces sí lo tiene que diseñar el maestro y el maestro debe estar preparado para hacerlo. Entonces por eso es tan importante que ustedes de algún modo se enfrenten a esta parte del diseño curricular, porque si bien es cierto que la mayoría de las veces ustedes tienen el currículum listo, pues nos toca como docentes sí o sí innovarlo, muchas veces cambiarlo y adaptarlo a las necesidades de los alumnos, porque una cosa es lo que dice la institución en general y otra cosa es el grupo de estudiantes que yo tengo adentro que están demandando otra cosa totalmente distinta o la realidad social, el entorno, el coronavirus, no sé, toda la situación que estamos viviendo, cómo va a afectar directamente sobre la asignatura de biología, qué les voy a enseñar acerca de los virus, de las bacterias, aprovechando lo que está pasando a nivel ahorita pues mundial. Ese es el nivel de aula y ese es uno de los niveles en los que podríamos trabajar la innovación curricular que vamos a realizar, o el nivel personalizado, que es el cuarto, que se me hace interesante. La verdad sería muy interesante que pudiera alguien presentar un nivel personalizado. Yo digo, no he encontrado uno, no me ha tocado uno, porque las escuelas muchas veces no lo tienen o no cuentan con este currículum a nivel personalizado, es decir, este es para los niños con TDA. O sea, aquí está tu currículum para los niños y como tienes 2 o 3 alumnos con este problema, aquí hay estas sugerencias, aquí estas actividades para ellos. A mí no me ha tocado, pero puede que sí, ¿no? Hay instituciones en que seguramente sí lo contemplan y los tienen en cuenta. Y a veces existe todo un plan, todo un desarrollo formal, toda una estructura curricular formal acerca de cómo trabajar con este tipo de alumnos. Si lo tienen y si quieren hacerlo por ese lado, la innovación curricular, adelante. Si no, no pasa nada, nos quedamos con el nivel 3, que es el nivel de aula, y es seleccionar una asignatura. Vamos a seleccionar, por ejemplo, una asignatura o incluso un curso. Sé que Carlos trabaja en la universidad, entonces él podría decir, bueno, voy a tomar este curso de la universidad, obviamente es un currículo que ya está, un currículo formal que ya está, o tú, Glinka, puedes decir, voy a tomar, no sé, el curso de la asignatura de formación cívica y ética,
o la asignatura de religión, o una asignatura que te llame a ti la atención, con la que tú quieras trabajar. Obviamente estamos trabajando en grupo, pueden llegar a acuerdos en su equipo y decir, bueno, ¿cuál de estos tres? ¿Cuál propones tú? ¿Cuál propones tú? Y lo revisamos. Entonces, una vez que identifiquen ese currículo formal sobre el cual vamos a hacer la innovación, pues empezamos a trabajar sobre ese currículo. ¿Alguno de ustedes ya ha identificado eso? ¿Ya alguno de ustedes ha identificado el currículo formal sobre el cual quiere hacer la innovación o todavía no? Pues yo, bueno, le comento, ahí, desde hace algún tiempo, venimos trabajando ahí un proyectito de una Sí. materia que se llama, Sociedad y Estado, bueno, de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración, y lo que hemos venido trabajando es cómo, los alumnos se interesen más con estos procesos históricos, porque se les hace de repente muy aburrida la materia. Entonces yo lo que le quiero proponer a mi equipo es que trabajemos sobre esa asignatura, hacer alguna innovación, precisamente para que los alumnos se interesen un poquito más en la parte de la historia, porque siempre suele ser como muy tediosa para todos los alumnos, incluso no solamente de licenciatura, sino casi todos los niveles. Sí, sí es una asignatura tediosa y exigente y es más de que lo sepas, lo aprendas, lo memorices que cualquier otra cosa, ¿no? Entonces hay que ver el mecanismo de qué manera se lo transmitimos. Interesante, interesante, Carlos. Y sí, por ejemplo, aquí lo que pueden hacer es, obviamente, hay elementos en el currículo, ¿no? Están los elementos de los objetivos. ¿Cuál es el objetivo de ese currículo? Lo vas a identificar también el contenido, los contenidos que se imparten, las estrategias planteadas y la evaluación que se plantea. Ahora, lo que yo les propongo que pueden hacer como innovación no es innovar y cambiar absolutamente todo, ¿no? No se trata de que, ay, voy a cambiarlo, sería prácticamente reestructurarlo y no se trata de eso y no tenemos el tiempo tampoco para hacerlo. Sería muy interesante, ¿no? Pero la verdad es un curso que va a llevar 4 meses reestructurar totalmente o prácticamente crear un currículo lleva 3, 4 meses dedicado a conciencia. Entonces, lo que yo quiero proponer con el curso es hagamos una innovación a partir de lo que veamos que queremos modificar y por qué obviamente tenemos que justificar por qué vamos a hacer ese cambio, por qué vamos a hacer innovación. Tenemos obviamente claramente una justificación muy buena que es estamos en un nivel en el que no estábamos antes, que es la modalidad virtual, uno, y estamos en otro aspecto supremamente fundamental que es trabajando desde casa. El espacio ha cambiado también. Entonces, de modo virtual, la situación a nivel nacional, la situación a nivel mundial nos obliga a que cambiemos un montón de cosas. Obviamente cambian las estrategias, cambian tanto de enseñanza como de aprendizaje, han tenido que cambiar. Entonces, muchos currículums, la verdad es que los maestros los han modificado, pero directamente en la experiencia. Es decir, se ve esto reflejado en el currículo experiencial o real, pero en el currículo formal no ha cambiado. Pues tenemos una gran posibilidad aquí, es decir, bueno, voy a trabajar el currículo formal que está ahí desde hace 3 o 4 años, que es el mismo, voy a adaptarlo a las necesidades actuales porque estamos llevando modalidad en línea. Bueno, parece ser que vamos a regresar, todavía no se sabe, a la parte presencial, pero podemos hacer pues una mezcla de ambos, ¿no? Semipresencial o pues que ustedes justifiquen la elección. Yo opinaría que fuera pues una de los dos, ¿no? O lo hacemos presencial, modificando un currículo formal que pueda inclusive después servirle a la institución para que ustedes lo realicen, ¿no? ¿Por qué no? Por ejemplo, como tú, Carlos, que dices, ¿sabes qué? Tomo este curso y luego lo aplico y así lo cambio y lo modifico porque me va a servir. De eso se trata, es una asignatura que yo doy y me interesa cambiar las estrategias, por ejemplo. Ahora, lo que voy, no todo va a cambiar. Si todo fuera a cambiar, pues realmente reestructuraríamos todo el programa. Ahora, lo que sí podemos hacer es, mantengo los objetivos porque los objetivos son pertinentes. Obviamente justifico por qué voy a mantener esos objetivos, porque esos objetivos se relacionan con la misión institucional, se relacionan con el perfil de egreso, o sea, justifico por qué dejo los objetivos, o también si quisiera cambiar los objetivos, justifico por qué los cambio, ¿no? Eso ya es un proceso que vamos a ir desarrollando en las siguientes semanas. Pero, por ejemplo, entonces, si digo yo, no cambio los objetivos, ok, adelante, no cambio los objetivos, modifico algunos contenidos y voy a explicar por qué voy a modificar estos 3 o 4 contenidos, cuáles fueron los criterios, por qué los cambié, y modifico, por ejemplo, las estrategias. Ahí sí voy a hacer un cambio total de estrategias. Por ejemplo,
si ese fuera el caso. Si ustedes dicen, no, las estrategias están bien, lo que quiero modificar son los contenidos. Ok, adelante. Eso es algo que el grupo decide. A lo que voy es, no les voy a exigir que en todos los elementos del currículo haya innovación. Seguramente algunos van a decir, sí, necesito cambiar los objetivos, y si mis objetivos cambian, cambia todo. O si mis objetivos cambian, en parte cambian algunos contenidos, en parte van a cambiar algunas estrategias. Ahora, cuando lleguemos a la parte de estrategias, quiero que hablemos de las estrategias más relevantes. No me van a mencionar absolutamente todas porque sería demasiado trabajo. Ya llegaremos a esa parte y ya tendremos la oportunidad de trabajarlo. Lo que sí quiero proponerles es que trabajemos también de manera grupal, en la medida de lo posible, en el sentido de, ¿sabes qué? Necesitamos asesoría porque nos estamos quedando acá o no entendemos esta parte. Nos organizamos y hacemos sesiones grupales. En las horas de la mañana yo puedo, o inclusive en la noche, si algún grupo lo necesita. ¿Para qué? Para que vayan trabajando la parte del rediseño o la parte de la modificación curricular si en algún punto se quedan de pronto atorados. Eso es lo que les propongo que hagamos. Y bueno, seguimos acá terminando de esta parte. Simplemente, ¿por qué y para qué se diseña el currículo? Solamente algunas justificaciones y funciones de por qué modificarlo, por qué rediseñarlo. Bueno, el currículo prevé la acción educativa, es decir, lo que está ahí es lo que dices, es a partir de lo cual te guías para actuar, para hacer. La previsión de elementos, de acciones, de recursos y tiempo. Llegará un momento en el que en las estrategias ustedes tengan que mencionar los recursos y posiblemente el tiempo que van a tardar haciendo todas las actividades. Es un modo de establecer compromisos por el docente y por el alumno. Pues sí, porque si no tuviéramos ese currículo formal, entonces iríamos a la clase pensando que, esto es lo que sigue y es lo correcto. No. Permite hacer un seguimiento de los cursos de acción, de los procesos, de los protocolos que se establezcan en la asignatura. Facilita la mejora por medio de evaluaciones. Construye una teoría de la educación, del aprendizaje y de la enseñanza, obviamente porque se tiene que justificar. Creo que esta es la parte más exigente de la modificación y del diseño curricular. La justificación de los contenidos, de los elementos del currículo. ¿Por qué? Porque se tiene que hacer una justificación dependiendo de la metodología que vamos a trabajar. Ahora, ustedes llegan y se encuentran con un documento formal que es supremamente técnico y dicen, bueno, es que está técnico, es totalmente técnico y lo quiero hacer práctico. Ok, vamos a cambiarle los objetivos, vamos a cambiarle los contenidos, dejo algunos, quito estos, dejo estos, cambio las estrategias porque las voy a pasar de técnicas a prácticas. Y por esto y estas justificaciones. Y finalmente los recursos y la evaluación. Entonces es un proceso realmente muy interesante que inclusive, la verdad que como docentes, realizar la innovación curricular o el ajuste curricular, pues es muy gratificante porque no solamente estás trabajando sobre algo que tú mismo estás diseñando y modificando, sino que también estás colocando tu aporte, estás trabajando desde lo que tú consideras y no es, sabes que aquí está y esto es lo que tienes que enseñar. Bueno, pero yo considero que no está esto, pero yo considero que necesitamos esto. Y muchas veces no hay esa flexibilidad, pero la modificación curricular nos permite hacer eso. Hay concreción en toma de decisiones, el contexto, la evaluación y la mejora del diseño del currículo. Muy bien, aquí hay otros justificantes y funciones. ¿Me puedes ayudar a leerlos, Nancy, por favor? Sí. Justificantes y funciones. Previsión de la acción educativa, la previsión de elementos, acciones, recursos, tiempo, el modo de establecer compromisos por parte del docente y del alumno, permite hacer seguimiento de los cursos de acción, facilita la mejora por medio de evaluaciones, construir una teoría de la educación, del aprendizaje, me movió. Perdón,